Si usted se da cuenta, hermano, fíjese, a 6 iglesias, hermanos, que el Señor les habla, tenían, hermanos, pecado. Imagínense, ¿no es cierto? Tenían, hermanos, problemas espirituales. O sea, la iglesia, hermano, fíjese, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de una iglesia, no estamos hablando de un lugar o de personas completamente santas, hermano, ¿no es cierto? La iglesia, hermano, es la congregación, ¿no es cierto? Aleluya, de aquellas personas que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Ahora, cada persona de la iglesia, ¿no es cierto, hermanos? Estamos en un proceso. Amén. Por eso, hermano, fíjese que mucha gente que no conoce toda esta situación critica, ¿no es cierto? Y dice, no, ¿para qué yo voy a ir a esa iglesia? Si jurando de tal va a la iglesia y ese es así, ¿no es cierto? Imagínense, hermano. Entonces, pero si esa persona, hermano, que es llena de problemas, que es llena de pecado, va a la iglesia, amén, está yendo, ¿no es cierto?, para entrar en un proceso de sanear su vida, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, nosotros, hermanos, que estamos en la iglesia congregándonos, eso no quiere decir que por santo venimos a la iglesia, sino que, hermanos, en la iglesia venimos a, ¿qué dice la palabra de Dios? A santificarnos. ¿Qué quiere decir santificarnos, hermano? Como dice la palabra de Dios, santifíquense cada día, ¿no es cierto? Entonces, santificarse, hermano, es el proceso, ¿no es cierto?, de ir hacia la santidad. Amén, aleluya. La palabra de Dios, fíjense, dice, ¿no es cierto?, que Dios es 3 veces santo. Amén. Santo, santo, santo. Aleluya. O sea, en Él, hermano, no hay ninguna contaminación, no hay ninguna cosa mala, no hay ningún pecado, ¿no es cierto? Aleluya. Y dice la palabra, hermano, que Dios quiere que también nosotros lleguemos a esa situación. Amén. Pero mientras estamos en vida, hermano, es una situación difícil. Amén. Pero no es imposible. Fíjese, hermano, yo estaba meditando en estos días sobre los antiguos hombres de la Biblia, ¿no es cierto?, que nosotros decimos sí eran personas como nosotros, comunes y corrientes, ¿no es cierto?, como el caso de José, imagínense, como el caso de Abraham, ¿no es cierto?, como en el caso de quién más, ¿no es cierto?, tantas personas, ¿no es cierto?, que hay en el Antiguo Testamento, personas que vivieron, hermanos, en la presencia del Señor. Amén. Pero algo, hermano, que yo estaba meditando, fíjense, amén, las personas de ese tiempo, hermano, amén, no era, hermano, o sea, la situación, amén, en que ellos vivían, el mundo en que ellos vivían, no era igual a este mundo, hermano, ¿no es cierto? En el caso de David, por ejemplo, hermano, ¿no es cierto? Aleluya, dice la palabra de Dios que David, él era, ¿qué?, pastor de ovejas. ¿Dónde él paraba? Con las ovejas. Y él tenía, hermano, ¿no es cierto?, hermanos que estaban juntos trabajando entre ellos, o sea, relacionándose entre personas. David, ¿con quién se relacionaba? Con las ovejas, hermano. Aleluya. Amén. Pero, hermano, fíjese, David, que no se relacionaba con personas, él tenía una vida especial. ¿Cuál era la vida especial de David? Tenía una vida de adoración a Dios. Aleluya. O sea, fíjese que David, hermanos, desde que amanecía, ¿no es cierto?, él tocaba el arpa, cantaba. ¿A quién cantaba, hermano? Al Señor. Amén. Él miraba las ovejas. O sea que toda su vida, fíjese, cuando fue joven, David, hermano, tenía una vida de adoración al Señor, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Por qué? Porque él estaba, hermano, aparte de la gente. Aleluya. Entonces fíjese que cuántas personas, ¿no es cierto?, así como David, hermanos, el Señor los llevaba, los apartaba, ¿no es cierto?, al campo para que lo adoren a Él, ¿no es cierto? Entonces ahí, hermanos, en ese lugar hay más intimidad con el Señor. Pero yo digo, fíjense nosotros, hermano, amén, en este mundo que vivimos, amén, qué tremendo, hermano, qué lejos estamos a una vida de David, hermanos, cuando él era joven. Imagínense, hermanos, en este mundo, cuando amanece, ¿no es cierto?, lo primero que hacemos, ¿qué es?
Amén. Imagínense, no le voy a decir qué hacen. Amén. Usted sabe qué hacen, ¿no? Cuando amanece. Amén. Aleluya. Pero fíjese, hermanos, la vida, ¿no es cierto?, maravillosa que David tenía, hermanos. Amanecía, despertaba, y ¿qué es lo que hacía, hermano? Yo pienso que agarraba su arpa y comenzaba a tocar y glorificar al Señor. La gente, hermanos, hoy día, ¿qué hace? Amanece, despierta y agarra su ¿qué? Su arpa, ¿no es cierto? Su iPhone. Imagínense, hermano, ese es el arpa de la gente ahora. Amén. Entonces, ¿qué diferencia, hermano? ¿No es cierto? Aleluya. Pero, hermanos, yo digo, ¿quién ha inventado estas cosas? Amén. ¿Quién ha hecho estas cosas que hay en el mundo, hermano, para distraer a la humanidad? Sino el maligno. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Es sorprendente. Yo, por ejemplo, cuando hablo de las cosas del internet, ¿no es cierto?, es porque a través de esas cosas podemos ver, ¿no es cierto?, las cosas que están pasando hoy en día en el mundo. Amén. Pero no puedo hablar, hermano, ¿no es cierto?, bien del celular. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, a través del internet nosotros podemos ver tantas cosas que están pasando, hermanos, en el mundo hoy en día. Aleluya. No sé cuándo están enterados, por ejemplo, de las cosas que están aconteciendo en diferentes partes del mundo. No es cierto, terremotos, fíjense, en diferentes partes del mundo, hermanos, hay terremotos. Y eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que en los últimos días, amén, hermanos, habría terremotos en diferentes lugares, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios, como les decía, hermanos, en el libro de segunda de Corintios, ¿sí?, viviendo por la fe. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, yo les decía, ¿no es cierto?, Pablo, hermanos, escribe a los corintios para enseñarles que ellos tenían que vivir por la fe. O sea, tenían que vivir, hermanos, ellos, ¿no es cierto?, adorando al Señor, viviendo en la presencia del Señor. Notemos, hermanos, que estas ciudades, cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, no era como en el tiempo de Abraham. Amén. Ya había las ciudades, ya había, hermanos, la sociedad, ¿no es cierto? Y ahí, hermanos, esta ciudad de Corintio, hermanos, también llegaron los apóstoles, predicaron el evangelio, ganaron almas, hubieron muchas vidas que creyeron en el Señor Jesús y se reunieron, hermanos, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero había un problema, hermanos. Amén. Esta gente que venía, hermanos, imagínense, había muchas personas que no se transformaron. Vivieron muchas vidas que no fueron, hermanos, cambiadas, sino que ellos seguían viviendo, hermanos, ahí en la iglesia, hermanos, como que si estuvieran viviendo, hermanos, en el mundo, en el pecado. Por eso esta carta, hermanos, es una carta tremenda, hermanos, de nuestro apóstol Pablo, amén, cuando les escribe a esta gente. Amén. Entonces, pero aquí mire, el apóstol Pablo le está enseñando a la gente, le está enseñando a esta gente, hermanos, amén, que tenían que vivir conforme al Espíritu. Dice la palabra de Dios, versículo 7, pero tenemos este tesoro, dice, en vaso de barro, amén, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Mire, hermanos, vamos a analizar primero este versículo, amén. Entonces, note lo que dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro, hermano, que tenemos? Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos han visto, no es cierto, de personas que paran buscando tesoro, hermano? Amén. En el internet, fíjense, no es cierto, yo he visto videos donde hay personas, muchas personas, hermanos, que son buscadores de tesoro. Amén. Y encuentran, hermano, imagínense, tremendo. ¿Por qué? Porque hay un aparato, ¿no es cierto? Hoy en día, una máquina que detecta el oro. Amén. Van buscando ahí por el piso y cuando de repente, ¿no?, y cavan, hermanos, y efectivamente, hermano, hay oro. Amén. Pero, hermano, yo quiero decirle que hay mucha gente en el mundo, amén, que tienen esta máquina, hermanos, y claro, como ahora todo lo filman, amén, y lo suben al internet. Entonces, en el internet, hermano, hay muchos videos
de estas personas que encuentran, hermanos, tesoro. Amén. Entonces, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro. Aleluya. Imagínense, hermano, aquí está hablando, el apóstol Pablo está hablando de un tesoro. Amén. Pero está hablando, hermanos, no de un tesoro terrenal. Amén. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que buscar este tesoro espiritual, así como la gente del mundo, así como la gente, hermano, que no va a una iglesia, así, hermano, como esta gente está buscando este tesoro. Amén. Entonces imagínense a una persona, ¿no es cierto?, que está con su aparato y cada hermano ahí se llenan de emoción porque es tremendo, hermano, lo que encuentran, hermanos. Ahí se ven videos tremendos, hermano, donde ven y sacan oro, sacan cosas, hermanos, que la gente antigua guardaba, y es tremendo, hermano, la emoción que esta gente siente. Aleluya. Pero fíjense, hermanos, la emoción que nosotros tenemos que sentir, hermanos, aleluya, al estudiar la palabra, al ver la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por eso dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro, mire lo que dice, en vaso de barro. Amén. En la antigüedad, hermanos, fíjense, habían utensilios, ¿no es cierto?, vasos, aleluya, hermanos, pero vasos de qué eran? Vasos de plata, habían vasos de oro, ¿no es cierto? ¿Y quiénes tenían esas cosas, hermano? Imagínense, ¿no es cierto?, los millonarios, los reyes, los príncipes, ¿no? Entonces, esta gente era los que tenían estos vasos. Pero también en la antigüedad, hermano, fíjense, habían vasos de qué? De barros. ¿Y quién utilizaba, hermanos, estos vasos de barro? Gloria a Dios. Ahorita, por ejemplo, hermano, usted va, ¿no es cierto?, aquí a este lugar donde, ¿cómo se llama?, donde hay cosas que rescatadas, que han buscado, ¿no es cierto? Y ahí, hermano, el museo, ¿ven? Ahí el museo, fíjese, va a encontrar, hermano, pero es un museo, hermano, donde han encontrado cosas aquí en el Beni, ¿no es cierto? O sea, de la gente del campo, del Beni, la gente que vivió en el campo hace muchos años atrás, siglos atrás, ¿no es cierto? Ahí no van a ver, hermano, ustedes un vaso de oro. Ahí no van a encontrar un plato de plata, ¿no es cierto? Ahí va a encontrar, hermano, vasos de barro, ¿no es cierto? Vasos, cosas de barros, hermanos, hechas, creadas por esta gente. Entonces, pero ¿quiénes hacían estas cosas, hermano? ¿Quiénes usaban estas cosas? Fíjense, no eran los millonarios, ¿no es cierto? Entonces aquí dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro, amén, en vasos de ¿qué? De barro. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermano. Entonces nosotros, hermanos, aquí se está refiriendo, el apóstol Pablo se está refiriendo que nosotros, hermanos, como que nosotros somos recipiente de barros, hermano. Aleluya. Hermanos, recipientes de barros que, no es cierto, uno lo tumba, se quebra. Aleluya. Recordemos, hermanos, cuando el alfarero, no es cierto, estaba haciendo una vasija de barro, amén, y se le malogra, se le frega, ¿no es cierto? Y que dice la Biblia que la vuelve a rehacer otra vez de nuevo, ¿no es cierto? Aleluya. Y el Señor le dice al profeta, ¿no es cierto?, que así, de igual manera, el Señor hace con nosotros. Aleluya. Entonces fíjense que nosotros los cristianos, hermanos, somos como personas no de oro, no de plata, ¿no es cierto?, sino somos, hermanos, como personas hechas de barro. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, fíjense, un cristiano está caminando en una vida cristiana gloriosa, maravillosa, pero viene una tentación por ahí, viene el pecado, cae en pecado, se aparta, hermano, y a veces es sorprendente ver, hermano, personas, hoy en día, mire, hay muchas personas que usted puede ver, conocer, ¿no es cierto?, y personas, hermanos, que antes eran cristianos. Yo conozco a varios pastores, hermanos, déjeme decirle, amén, pastores, hermanos, que antes predicaban, que antes pastoreaban, y ahora, hermanos,
podemos verlos ebrios, borrachos, hermanos, en el mundo, en el pecado. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, estas personas son de barros. Aleluya. Amén. Que cayeron, ¿no es cierto?, en el pecado, fueron destruidos, hermanos, y ahí ahora lo vemos como vasijas de barros quebradas. Amén. Que no sirven prácticamente para nada, ¿no es cierto?, sino que para ser visto, para que digan, ¿no es cierto?, este era un pastor. Y mírenlo ahora, ¿no es cierto? Entonces, pero hermanos, ¿por qué dice la palabra? Fíjense, esto es lo importante de por qué el asunto del barro, hermano. Amén. Porque ese barro, usted agarra, hermano, le echa agua, ¿no es cierto?, lo vuelve a hacer barro y lo vuelve a hacer de nuevo una vasija sana, útil, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Esta gente, fíjese, ¿no es cierto?, estos pastores, estos cristianos antiguos, ¿no es cierto?, que están en pecado, cristianos que antes eran cristianos, pastores que antes eran pastores, hermanos, eso quiere decir que estas personas, el Señor, hermano, los puede volver a rehacer de nuevo. Aleluya. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, mire, pero tenemos este tesoro, dice, amén, aleluya, en vasos de barro. Amén. ¿A qué se está refiriendo cuando dice, hermano, este tesoro? Se está refiriendo a la presencia, al poder, a la gloria de Dios. Amén. Pero ¿dónde está este tesoro, este poder? Gloria al Señor, aleluya. Está, hermanos, en lo más débil. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces dice, para que la excelencia, dice, mire, amén, o sea, para que la gloria, en otras palabras, amén, del poder sea de quién, de Dios. Aleluya. Amén. Para que la excelencia sea de Dios y no, dice, de nosotros. Aleluya. Hermanos, por eso es que, fíjense, los apóstoles, cuando muchos de ellos tenían riqueza, ¿no es cierto?, hermanos, la entregaban, la daban, ¿no es cierto?, y iban a seguir al Señor Jesús con las manos vacías, ¿no es cierto? Recordemos, hermanos, por qué razón un joven rico, amén, por qué este joven rico, hermano, se acerca al Señor y le dice, Señor, amén, o sea, ¿por qué? Porque él vio, hermano, que realmente el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Él reconoció que realmente Jesús, hermanos, era el Mesías, el poderoso que estaba en este mundo. Por eso le dice, amén, gloria al Señor. Y mire, fíjense, este hombre le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué le dice el Señor? Ve y vende todo lo que tiene. Pero aquí más le dice, y déselo a los pobres. Amén. Y sígueme. Aleluya. Hermanos, fíjense, ¿por qué? Aleluya. Entonces, fíjense lo que dice aquí la palabra, ¿no es cierto? De nuevo leemos el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea del poder, amén, para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen dinero? Amén. Aún sean cristianos, hermano. Amén. Hermanos, yo he visto cristianos, aún pastores, hermanos, ¿no es cierto?, que farsean su auto último modelo que se han comprado. Esa es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Tenemos este tesoro. Aleluya. Amén. ¿Dónde tenemos este tesoro? Dice, en vasos de barro. Amén. Aleluya. Porque el poder de Dios, hermano, no es de nosotros, sino que es de Dios. Amén. Recordemos, fíjense, ¿no es cierto?, este hombre mendigo que estaba afuera de la casa de este hombre rico millonario, ¿no es cierto?, que este hombre hacía banquete con esplendidez, dice la Biblia, y de las cosas que caían, las cosas que botaban, hermanos, a la calle, ¿no es cierto?, los huesitos, quizás esos huesos de chancho, huesos de pollo, hermano, este hombre mendigo pobre la agarraba y comía, ¿no es cierto? Imagínense cuán despreciable, hermano, era este hombre. Amén. Cuánto la gente lo despreciaba, hermano.
Como cuando nosotros a veces vamos por la calle, ¿no es cierto? Y encontramos a un indigente. Cuando vamos por la calle lo vemos a Tyson. Amén. ¿Qué siente usted cuando lo ve a Tyson? Hermano, desde que desde que el Señor me mostró, cambié mi perspectiva, cambié mi pensamiento. Hermano, cuando yo lo veo a Tyson, hermano, yo siento misericordia. Siento, hermano, un amor por él. Siento como que si estuviera viendo a un hermano. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque el Señor puso eso en mi corazón. Este hombre, yo le decía, ¿no es cierto? Este hombre mendigo que estaba afuera, amén, de esta casa donde había banquete, ¿no es cierto? Muere el rico, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y muere este hombre, pero cuando muere este hombre mendigo, hermano, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Amén. Yo no sé, hermano, si este hombre, él oraba, el Señor quizás oraba, quizás decía, Señor, gracias por estos huesos que me han lanzado. Imagínense. Amén. O sea, yo me imagino que él daba gracias a Dios, ¿no es cierto? Aleluya. Y él comía aquello, ¿no es cierto? Pero cuando muere este hombre, fíjese, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Hermanos, el Señor lo recibe en su gloria, lo sienta en su mesa, hermano. Imagínense la mesa de Dios. Amén. Imagínense el lugar, hermano, maravilloso, ese lugar que en ninguna parte del mundo, hermano, hay un lugar que sea semejante a la casa de Dios. Ni la casa más rica del mundo, hermano, ni el lujo más espléndido que hay en este mundo, hermano, no se iguala a la casa de Dios. Hermanos, usted ha visto en video, ¿no es cierto?, cuántos lujos, hermanos, hay, ¿no es cierto?, en Dubái, por ejemplo. Imagínense, no sé si ustedes han visto videos de Dubái, hermanos, de lujo, hermanos, que hay en Dubái. Mucha gente mira ese lujo, ¡wow! Yo quiero estar ahí, yo quiero entrar a ese lugar, ¿no es cierto?, yo quiero ir a Dubái. Al ser humano, hermano, le gusta, ¿no es cierto?, estas cosas, le atrae estas cosas, aleluya. Pero hermanos, recordemos, ¿no es cierto?, este hombre mendigo, este hombre pobre, ¿no es cierto?, que estaba fuera en la casa del hombre rico, comiendo migaja, comiendo, hermano, las sobras que le arrojaba, ya estando en este lugar maravilloso, hermano, sentado, imagínense, en esas mesas maravillosas, gozándose de esa gloria, hermano, aleluya, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con el hombre rico, hermano? ¿Qué pasó con este hombre rico que estaba en este mundo, ¿no es cierto? Fue llevado ¿a dónde? Al lugar de tormento, hermano. ¿Y qué es lo que hay en el lugar de tormento? Hermano, hay gusanos, hay demonios, hermano, que torturan, que están haciéndolo sufrir a la gente. Imagínense cosas horribles, ¿no es cierto? Y este hombre ahí, hermano, es decir, lo vio, ¿no es cierto? Ahí el Señor permitió, desde ese lugar del infierno, ¿no es cierto?, Dios le permitió a este hombre que puedan verlo ahí al mendigo Lázaro, ¿no es cierto? Y ahí lo vio, hermano, imagínense, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su sorpresa de poder verlo? A este hombre que antes él salía y le arrojaba hueso, le arrojaba sobra, y él estaba ahí, hermano, en la calle, ¿no es cierto?, mendigo ahí, y de pronto, hermano, está con vestidura blanca, vestidura resplandeciente, sentado, hermano, en una silla de oro, ahí, hermanos, sobre una mesa llena de alimento, imagínense, ¿no es cierto? Y ahí, hermano, lo vio este hombre, ¿no? Y se dio cuenta, y él le dice, Señor, mándalo a Lázaro que venga y moje su dedo, dice, en agua, y venga a refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Imagínense, ¿no es cierto? Y el Señor que le dice, tú tuviste bienes en la tierra, y este tuvo males. Ahora él es glorificado y tú eres atormentado. Imagínense. Entonces, ¿qué dice este hombre? Amén. Señor, entonces manda a otro. Bueno, el Señor le dice, ¿no es cierto?, y nadie puede ir de ese lugar a ese lugar, y nadie puede venir de ese lugar a este lugar. Amén. Entonces, cuando este hombre, hermano rico, que estaba siendo atormentado por esas llamas, se dio cuenta de esta situación, entonces le dice, ¿no es cierto?, Señor, entonces mándalo a la tierra, porque tengo 5 hermanos ahí, y no quiero que los vengan a este lugar tan terrible. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que, hermanos, valorar como cristianos. Nosotros como personas tenemos que aprender a valorar, hermano. Amén. Yo les decía, hay muchos cristianos
que valoran, hermano, mucho más las cosas de este mundo. Hay cristianos, hermanos, que están valorando más las cosas, hermanos, terrenales que las cosas espirituales. Aleluya. Versículo 8 dice que estamos, dice, atribulados en todo. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros que estamos, imagínense, ¿qué dice? Estamos atribulados. Aleluya. Gloria a Dios. Porque estamos atribulados, dice, ¿en qué? En todo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque los apóstoles, hermano, porque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, era perseguido. Amén. Lo encarcelaron, lo metieron preso. Hermanos, en toda situación, hermano, él era, ¿qué dice? Como dice aquí, atribulado. Amén. Pero note usted lo que dice, mas no angustiado. Aleluya. Amén. ¿Qué es la angustia? Aleluya. La angustia, mire, es cuando usted no encuentra solución, ¿no es cierto?, a una situación. La angustia, hermano, fíjese, es la desesperación cuando nos encontramos en algún problema. Amén. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados. Amén. O sea, tenía tribulaciones, tenía problemas. Amén. En todo, dice él, mas no estamos, amén, no estamos angustiados. Aleluya. Amén. En apuros, mas no desesperado. Entonces fíjense, hermano, angustiado, ¿no es cierto?, y desesperado en las cosas que Pablo no tenía. Amén. O sea, dos cosas que Pablo no tenía, hermanos, aún estando en ese sufrimiento, aún estando en ese dolor, ¿no es cierto?, aún estando en esa cárcel, hermano, dos cosas que él dice que él no tenía. Amén. No tenía angustia, amén, y no tenía desespero. Amén. No era desesperado. Entonces imagínense cuando lo están torturando, cuando lo meten preso, ¿no es cierto? Imagínense lo que siente la gente, ¿no es cierto? Es una desesperación. Aquí dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aleluya. En apuro, mas no desesperado. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, Pablo, él no se desesperaba, aún estaba siendo atormentado, atribulado, encarcelado. El apóstol Pablo no se desesperaba, hermano. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿no es cierto?, que su vida, hermano, espiritual de él, hermanos, era al lado del Señor, en la presencia del Señor. Por eso es que Pablo él decía, ¿no es cierto?, para mí, decía, no sé si mejor es ir a la presencia del Señor o quedarme con vosotros. Amén. Él decía, no sé por qué, porque para mí el morir, ¿qué decía él? El morir es, ¿qué? Ganancia. Imagínense. Aleluya. Amén. Y hermanos, ¿cuál es la ganancia para nosotros? ¿Cuál es la ganancia para el ser humano? ¿No es cierto? Imagínense. Pero para Pablo, ¿qué era, hermano, la ganancia? Amén. Era el morir. Él decía, para mí el morir es ganancia. Pero ¿por qué él decía? Fíjese, hermano, que no cualquier persona puede decir esto. Amén. ¿Por qué él decía, hermano, para mí el morir es ganancia? Porque fíjese, el apóstol Pablo, hermano, en la presencia del Señor, caminando con el Señor, hermano, él tiene una visión, una revelación. Hermanos, dice él, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, no sabe si su espíritu salió de su cuerpo, pero él fue llevado, hermano, a un lugar glorioso, maravilloso, amén, donde él vio, hermano, lo que le esperaba a él, ¿no es cierto?, en el cielo, amén. Entonces ahí fue donde él se dio cuenta que las cosas que hay en el cielo, hermano, eran tremendas, eran maravillosas, eran gloriosas, que no se podía comparar a estas cosas del mundo. Amén. Entonces por eso decía él, para mí, si yo muero, para mí va a ser ganancia. Si yo muero, para mí va a ser mejor. Aleluya. Entonces, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer el versículo 8 que decíamos, que estamos atribulados, dice, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no
desesperado. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Ahora otra cosa también, hermanos, cuando nosotros estamos en este mundo, cuando nosotros estamos bien en los caminos del Señor, amén, a veces vienen tribulación a nuestras vidas, a veces vienen, hermanos, pruebas a nuestras vidas. Aleluya. Pero nosotros tenemos que saber soportarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la forma, ¿no es cierto?, de soportar una prueba? Es no desesperarse. Amén. Entonces aquí dice no desesperado. Entonces la desesperación, hermano, para un cristiano no debe de existir. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Yo le he contado a ustedes, yo tuve una prueba, ¿no es cierto? Cuando, hermanos, cuando comenzamos a tener prueba, hermanos, yo comencé a desesperarme y me desesperaba. Pero en medio de la prueba, hermanos, aprendí a tener paciencia. Amén. Y cuando aprendí a tener paciencia, hermano, pude tener tranquilidad. Cuando tuve tranquilidad, hermanos, entonces todo fluía maravillosamente. Amén. Aleluya. Fíjense, hermanos, que cuando yo estaba desesperado en esa prueba, hermanos, uno no puede orar, uno no puede clamar al Señor. Amén. Pero cuando ya me vino la paz, cuando me vino la tranquilidad, hermano, yo comencé a orar. Amén. Y como no tenía trabajo, hermano, así que mi trabajo era orar. Amén. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Yo oraba y oraba y oraba, hermanos. Ahí no me preocupaba, hermanos, por la comida. Amén. Entonces, ¿por qué no me preocupaba por la comida? Porque también ayunaba. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pero mi familia, hermanos, tenía ahí la comida. Mis hijos desayunaban, almorzaban, cenaban. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Entonces, gloria a Dios. Vamos a leer, amén, otra vez versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperado. Amén. Perseguido, dice, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Amén. Llevando en el cuerpo siempre, dice, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, dice, siempre estamos entregados a muerte. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir? Nosotros, hermanos, que vivimos, siempre vamos a recibir pruebas. Siempre, hermanos, van a venir pruebas sobre nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque dice aquí en el versículo 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos, dice, entregados a muerte. Amén. Nos estamos entregados, hermano, fíjense, a pruebas por causa de Jesús, para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Entonces, ¿para qué y por qué sufrimos pruebas, hermanos? Para que nosotros nos vamos, hermanos, fíjese, para que el Cristo Jesús, el que está en nuestro corazón, hermano, pueda crecer, pueda, hermano, verse más en nosotros. Hermano, ahí fui aprendiendo, hermano, a que yo tenía que tener paz. Ahí fui aprendiendo, hermano, a que yo tenía que tener paciencia. Ahí fui aprendiendo, hermano, a que yo tenía que estar con el Señor. Aleluya. Hasta que comencé, hermano, a sentarme, ¿no es cierto?, en la presencia, en oración, en ayuno. Aleluya, gloria al Señor. Y ahí comencé a sentir el gozo, la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, dice, ¿a qué? A muerte. Amén. Imagínense, o sea, nosotros como cristianos, hermano, siempre estamos entregados a qué, dice, a muerte. O sea, estamos entregados a qué, a pruebas. Estamos entregados a qué, hermano, a problemas. Estamos entregados a qué, a tribulación. ¿Y por qué toda esta situación, hermano? Aquí la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados
a muerte por causa de Jesús, para que también, dice, mire, aquí está la razón, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Para que, hermanos, la gente pueda vernos y decir, este es cristiano. Amén. Para que la gente, hermanos, que no conoce al Señor, ¿no es cierto?, pueda vernos, ¿no es cierto?, como personas verdaderamente cristianas. Aleluya, gloria al Señor. Y vamos a ver, hermanos, otro pasaje, gloria al Señor, en Hebreos, ¿no es cierto? No, aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice. Amén. Estos Gálatas, fíjense que también la carta de Gálatas, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo a esta gente que vivía, ¿dónde? En Galacia. Amén. O sea, la gente que vivía en Galacia le decían Gálatas, ¿no es cierto? Como a los que viven en Beni, ¿no es cierto? Que le dicen Benián. Amén. Pero fíjense lo que escribe Pablo: oh Gálatas insensatos. Amén. Imagínense lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a estos cristianos, ¿no es cierto? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Amén. Dice, mire, nuevo, leamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Amén. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, amén, claramente entre vosotros, ¿como qué? Como crucificado. Amén. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Amén. O sea, ¿por qué dice habiendo comenzado por el Espíritu? O sea, porque ellos sabían, hermanos, al Espíritu que vino sobre ellos cuando ellos recibieron al Señor, hermanos, ya ellos habían eliminado. Entonces, por eso dice, mire, habiendo comenzado por el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Jesús. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado, dice, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Imagínense. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, dice, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la fe? Imagínense, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿por qué medio recibimos el Espíritu, hermano? Dice, ¿no es cierto? Por el oír con fe. Amén. Esta gente, dése cuenta, esta gente de Galacia, hermano, ellos conocían también la ley de Moisés. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la ley de Moisés, hermanos, en ese tiempo era predicada, era anunciada, o sea, era, hermanos, fíjense, la religión de ese tiempo. Amén. Entonces, esa religión, hermano, logró alcanzar a varias ciudades, ¿no es cierto? Y en este caso también a los de Gálatas. Amén. Entonces, pero Pablo le dice a ustedes, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Amén. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No es cierto? Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de la fe vino el Espíritu, como dice aquí, el Espíritu se recibe por medio de ¿qué? De la fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vamos a leer, hermanos, de nuevo otra vez con 2 de Corintios, y con esto vamos a estar concluyendo. Dice versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Gloria al Señor. Para que la excelencia del poder sea de Dios
y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, dice, mas no desamparados, derribados, dice, pero no angustiados. Aleluya. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aleluya. Porque nosotros vivimos siempre, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, dice, a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya. Entonces, ¿para qué dice? Mire, para que el Espíritu de Jesús, amén, se manifieste en nuestra carne mortal. En versículo 11 leemos de nuevo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que a nosotros como cristianos, hermanos, amén, la gente tiene que ver en nosotros, ¿a quién? A Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que procurar, tenemos que trabajar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para parecernos más a Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, si alguien nos ve a nosotros, hermano, amén, tiene que mirarnos así como viendo a Jesús. Imagínense, hermano, aleluya, cómo lo están mirando usted, cómo lo están viendo usted, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, pero nosotros tenemos que permitir, nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que permitir que la gente puedan observarnos, puedan vernos, así como que estuvieran viendo a nuestro Señor Jesús. Ese, hermano, es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea como cristiano, hermano. Aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que sea bendición de nuestras vidas. Padre amado, bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Padre celestial. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, Señor, por tu puro afecto, Señor mi Dios, como dice tu palabra, por tu puro amor y misericordia, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu palabra, Padre celestial, porque tú quieres que nosotros, Señor amado, podamos parecernos más a nuestro Señor Jesús. Padre celestial, ayúdanos, Padre amado. Aleluya, habla siempre nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, que tu poder sea siempre sobre nosotros, Señor. Aleluya, enséñanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, aleluya. Señor, nosotros que a veces pasamos pruebas, tribulaciones, angustia, Padre amado. Señor, y a veces cuando estamos pasando pruebas, Señor, Padre amado, no nos parecemos en nada a ti, Señor Jesús. Recordamos, Padre amado, cuando tú pasaste, Señor, pruebas. Recordamos también cuando los apóstoles pasaron pruebas, Señor mi Dios. Aleluya, bendito es tu nombre. El apóstol Pablo, Señor, Padre Santo, estando en la cárcel, estando siendo atormentado, Señor. Imagínense, aleluya, gloria a Dios, bendito es tu nombre, Padre Santo. Pablo, Señor mi Dios, estaba atribulado, angustiado, desesperado, Señor, quizás, pero Él estaba contigo, Señor. Y eso, Padre amado, le daba la paz, le daba el gozo, Señor, aleluya. Padre Santo, bendito Dios, porque Él sabía, Señor, que Él estaba creciendo en tu palabra, porque Él sabía que estaba creciendo en tu presencia, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, que cuando nosotros estamos pasando alguna prueba, alguna tribulación, Señor, es para parecernos más a ti, es para acercarnos más a ti, Señor mi Dios. Te damos gracias, Padre celestial. Te damos gracias por todo problema, Señor.
Te damos gracias, Señor, por toda situación difícil que hay en nuestra vida. Te damos gracias, Padre amado, por toda situación, Padre amado, insoportable que a veces tenemos que pasar en esta vida, Señor. Pero, Señor, sabemos, Padre amado, que si tú permites eso, Padre celestial, es para que nosotros nos parezcamos más y más a ti, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Aleluya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.